Credicorp, una de las empresas joyas del Perú, que es una empresa del mercado bancario y financiero con una penetración muy importante en Bolivia y que se logró transformar en el primer neobanco de Chile, ha pasado un bochorno de aquellos. ¿Saben ustedes que estuvo a punto de ser embargado por no pagar una factura de $77.000 a una empresa en quiebra en Chile? Bueno, estaba leyendo la noticia de gestión donde habla de Yape, que cada vez está más cerca de ser neobanco en el Perú. Acá en Chile la marca Yape es Tempo, que es de Credit Corp. Y Credit Corp tiene 16.4 millones de usuarios. Es muy relevante, Credit Corp tiene una alta penetración en Bolivia y en Chile. Y está tratando de ser ahora neobanco en el Perú. Pero bueno, ¿qué les quería comentar sobre esto? Que hay una noticia que ha dado vuelta. Está algo confusa, porque la noticia que han replicado de la tercera algunos influencers, algunos canales de YouTube o TikTok, es que se le había declarado la quiebra a tiempo, lo que no es verdad. Lo que sucede es que hay una confusión, pero queremos clarificar porque de todas maneras eso es un bochorno. Miren, lo que pasa es que hay una empresa en Chile, un call center. ¿Recuerdan ustedes aquellas personas que reciben llamados por teléfono para ofertarnos algún producto o para hacer cobranza y que se fueron alejando de Chile y las empresas contrataban estos call centers en el extranjero? Cayó en quiebra. Cayó en quiebra producto de la pandemia y que no pudo responder de sus deudas y pidió la declaratoria de quiebra, insolvencia se dice en Chile. Cuando se declara la quiebra, nombran a un liquidador, a una persona que gestiona esa empresa que está quebrada para empezar a recuperar bienes y empezar a pagarle a los acreedores. Entre esa búsqueda de créditos que le debieran a la empresa, encontró una factura a nombre de Tempo, a cual este call center le había prestado servicio y Tempo no había pagado. Por lo tanto, ¿qué hizo la empresa? En este caso, el liquidador notificó a Tempo. Señores, nos deben 77 millones de pesos, algo así de $77.000, si sacáramos que 1.000 pesos chilenos es un dólar. Y la empresa no respondió. Y por lo tanto, al no responder y no argumentar que, por ejemplo, tenía que resguardar esos fondos como argumenta la empresa o lo había pagado o estaba prescrito, estaba a un camino de que se iniciara un proceso ejecutivo donde una de las posibilidades era embargar bienes. Y ustedes entenderán que cuando uno viene con una cifra tan pequeña a embargar un bien, esa empresa parece que no es tan solvente. Por eso puede haber estado este error en que algunos piensan de que Tempo te podía tener la posibilidad de ser declarado en quiebra por no poder responder por esta deuda tan pequeña. Pero entendemos que el patrimonio de Tempo es mucho más grande que estos 77 millones de pesos. Que para que ustedes entiendan, un crédito hipotecario para una persona de clase media rondea aproximadamente entre los 80 y 100 millones de pesos. 2.000 UF, ¿cierto? 65, 70 millones de pesos. Y cuando te cobran eso porque no lo pagaste, te acercas a los 100 millones, supera 77 millones de pesos, que es lo que debía Tempo. Y recordarán ustedes que un banco tiene miles de estas operaciones y por lo tanto esto es una cifra muy pequeña. Pero veamos cómo lo explicó el diario La Tercera en marzo. Bueno, les cuento, se solucionó este problema hace unas semanas atrás porque desistió CallSouth, que es la empresa de call center, porque llegó a un acuerdo con Tempo que se supone habrá pagado esta deuda. Pero el costo reputacional de Tempo no es menor, ¿eh? Que ahí hay que estar alerta. Veamos lo que dice la información de esa época. Esto es de La Tercera en su sección Pulso. Empresa de call center en quiebra y Tempo se enfrentan por deuda de 77 millones. Eso es lo notorio, es una cifra muy pequeña. Tras quebrar por altos costos y baja venta, el liquidador de CallSouth demandó la quiebra de Tempo por acusa una factura impaga. Yo lo que he chequeado es efectivamente que lo que hay es una demanda por un cobro, pero no de la quiebra. No he encontrado la solicitud de quiebra. Tempo rechaza la acción y afirma que retuvo los pagos legalmente porque el call center no pagó las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Entonces, ¿cuál es la empresa? CallSouth, un call center de Santiago que prestaba servicios en Chile y el extranjero, atraviesa una crisis financiera tras ser declarado en quiebra el 3 de febrero de 2025. Es decir, fue declarado en quiebra el 2025. Ahora la empresa inició una ofensiva legal contra Tempo, filial del holding peruano Credit Corp. Eso es lo relevante. Como Credit Corp, para su filial Tempo en Chile, iba a tener un problema de solvencia. No me calzaba. El 2 de febrero de 2026, el liquidador de CallSouth, Aldo Seyer, demandó la liquidación forzosa de Tempo ante el 18º Juzgado Civil de Santiago. Lo que yo verifiqué
es que ante el 10º Juzgado Civil de Santiago lo que hay es un cobro de una factura impaga, no una declaración de liquidación forzosa. La disputa se originó por una factura impaga de 77 millones que venció el junio del 2025. 77.350.000 pesos. Aunque Carl South notificó judicialmente a tiempo en noviembre para cobrar el dinero, hizo una gestión preparatoria, que es una gestión previa a ir a la demanda ejecutiva, que es la que te lleva a los embargos, ¿cierto? Le notificó que me debes una factura. Al quedar la deuda validada legalmente, porque nadie hizo nada, el liquidador entregó al tribunal un valevista por 100 UF para iniciar formalmente el proceso de quiebra contra la firma representada por Fernando Araya Remangi. Con esta acción, Carl South busca asegurar el pago de intereses y los gastos del juicio. Entonces, hasta esta etapa, para que entendamos, lo que tenía esta empresa que había quebrado, que era este call center Carl South, era una factura que no le había pagado Tempo. Le notificaron, págueme señor Tempo, esta factura, no hicieron nada, no reclamaron y por lo tanto tenía que continuar a la segunda etapa, que era hacer el cobro ejecutivo de esta factura, es decir, embargar. Lo que dice la información es que solicitaron la quiebra de más, cuestión que yo hasta el momento no he visto, y que en realidad toda la discusión ha estado en función de este proceso del 10º Juzgado Civil de Santiago, que es el cobro de la factura. Sigamos viendo la noticia para que entendamos cuál es el problema que tiene Tempo sobre esto. Bueno, entonces hagamos un recuento. Esta empresa de call center Carl South fue declarada en quiebra el 2025 de febrero. Tenía una factura de Tempo, la cobraron en un juzgado el 10º de Santiago, un cobro de factura, no una declaración de quiebra. ¿Qué pasó? Que al ser notificado Tempo no dijo nada, por lo tanto continuaba el procedimiento que iba a terminar en un proceso ejecutivo que iba a significar cobrarle a través de un embargo de bienes o de cuentas a Tempo, y eso daba la sensación de que Tempo no tenía liquidez porque como no podía pagar esta deuda. ¿Qué dice Tempo? Le dijo a Pulso, que es esta sección del diario La Tercera: respecto a la demanda presentada por Carl South, Tempo rechaza categóricamente su fundamento. La compañía aclara que la retención de pago de la factura se debe estrictamente al cumplimiento de Carl South en el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, es decir, el incumplimiento que tenía Carl South. Lo que alega Tempo es que ellos tenían que retener. Señala, ante esta irregularidad, Tempo ejerció su deber legal de retener dichos fondos para garantizar que estos recursos se destinen exclusivamente a regularizar las deudas laborales que el proveedor mantenía con su personal. Uno podría especular que la intención fue presionar tal vez a Tempo a través de esta acción porque no iba a pagar, o iba a pagar sin retener los fondos, según los argumentos de Tempo, porque no iba a querer correr el riesgo de aparecer con una deuda impaga. ¿Qué le sucede a un ciudadano chileno que no paga una deuda? Se va al DICOM. ¿Qué le pasa a una empresa cuando no puede pagar una deuda? Empieza a correr el rumor, especialmente cuando son sociedades: oye, ojo, parece que aquí no pueden pagar una deuda muy chica. ¿Esto qué significa? Alerta, alerta. ¿Qué pensarán los accionistas o los próximos inversores? Oye, pero ¿por qué está apareciendo en los medios de redes sociales que hay una empresa en quiebra que no puede pagar esto? Y se produjo este enredo entre que la empresa quebrada era la que cobraba la deuda a Tempo y que Tempo no pagaba, que todos pensaban que la que estaba en quiebra iba a ser Tempo por no pagar esta cantidad. Entonces fue un enredo. Lo tiene que clarificar y se resolvió con un acuerdo que hubo entre el liquidador y Tempo. En el mismo expediente aparece que desistieron de esto. Pero es un bochorno para tan poca cantidad. ¿Qué pasa? En la insolvencia. En su solicitud, Carl South atribuye su insolvencia a 3 factores principales. Esto cuando solicitó la insolvencia Carl South: el aumento de los costos de la pandemia, el impacto de la ley de 40 horas, se va bajando la jornada en Chile, y una caída sostenida en las ventas, porque no es llegar y declararse en quiebra. Porque si no, uno podría estar perjudicando a los terceros acreedores. Aquí hay circunstancias que uno no pudo medir que te llevaron a quebrar, y tú quieres regularizar esto y te declaras en insolvencia, que es el término legal. Ya no existe la quiebra en Chile, sino la insolvencia. Y declarar la insolvencia, te nombran a un liquidador que, como les decía yo, empieza a ver qué bienes tienes, y entre esos bienes hay créditos que te debe a alguien para poder exigirlos y poder cobrar, y entre eso apareció la factura de Tempo. Esta crisis provocó deudas con sus trabajadores de 2022 y un sobreendeudamiento con la banca. Según la empresa, los créditos solicitados para enfrentar el COVID se volvieron impagables. A muchos les pasó esto, ¿cierto? Que pidieron dinero y después del COVID no se pudo. Pese a los intentos de la empresa deudora para lograr solvencia económica, la situación se ha ido agravando, de tal manera que la única alternativa me ha representado iniciar un procedimiento de liquidación voluntaria para propender al pago de sus obligaciones, pero no pedir la declaración de quiebra de Tempo, sino iniciar su proceso interno, solicitar la declaración de quiebra al call center, Carl South,
Carlos South fue declarado en quiebra y comenzó el liquidador a buscar a quién cobrarle y le cobró a tiempo, pensando que le iban a pagar y no le pagaron y se produjo este bochorno. Yo me imagino cómo tienen que estar llamando de Perú. ¿Qué pasa? ¿Por qué salen las redes sociales de que debemos 77 millones de dólares? No, de pesos, pero de pesos. Si esos son 77.000 dólares nomás. Paguen luego eso, tiene que haber dicho el dueño o el directorio de Tempo. Estas cosas no nos pueden pasar a las empresas latinoamericanas. Imagínense hubiera pasado en Estados Unidos. ¿Qué hubiera significado? Bajar la calificación del banco, que se hubieran retirado, la caída en la bolsa. No, no puede ser. Bueno, ¿cuánto habrá sido el reclamo y a quién le han tirado las orejas? Pero todo se resolvió, hay un acuerdo, Tempo pagó, se supone, porque hay un acuerdo entre el liquidador de Carlos South y Tempo. Pero esa es la noticia extraña que pasó en Chile. Que fíjense que una empresa por 77.000 dólares le cobró a Tempo y Tempo no pagó. Y el rumor se distorsionó de tal forma que la gente cree a través de las redes sociales que se solicitó la quiebra de Tempo, el primer neobanco de Chile, un banco de fondos peruanos. Bueno, soy Edgardo Lovera. Espero que les haya gustado mi reacción y entiendan un poquito más esta noticia, porque en definitiva lo que ha sucedido es un procedimiento de cobro de una empresa que ha quebrado contra de Tempo y por algún error interno Tempo no pagó estos 77 millones de pesos, que son 77.000 dólares. Eso no afecta a la solvencia de Tempo y Credit Corp en Chile, sino a su reputación. Entonces, esperemos que se haya resuelto. Nadie puede creer que Tempo vaya a tener insolvencia por no pagar 77 millones de pesos. Soy Edgardo Lovera, espero que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.